Mikel Jaureguizar es sin lugar a dudas una de las grandes noticias de este inicio liguero del Athletic Club. Una irrupción que estoy convencido de que ha ilusionado a cualquier persona que haya ido a San Mamés, que haya visto los partidos del Athletic, que sea atletizale o simplemente esté viendo este vídeo. Así que bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy no vengo a hablar sobre si Jaureguizar está jugando bien o mal, porque es una evidencia. La irrupción, el impacto que está teniendo el bueno de Jaureguizar es más que evidente, lo estamos viendo todos con nuestros propios ojos, pero no vengo a decir eso, vengo a explicar por qué, cuál es el motivo por el cual ese impacto es tan evidente, por qué realmente hay un salto drástico, por qué lo de Jaureguizar es un aspecto muy serio a tener en cuenta, y es un poco lo que vengo a analizar hoy, empezando hablando un poco de las condiciones de Jaureguizar, de por qué un centrocampista como él tiene unas condiciones más que óptimas para rendir en la élite. A mí me parece que es un jugador que tiene mucho trabajo hecho desde antes. Tengo la sensación de que hay un trabajo de formación muy interesante, muy importante para estar adaptado en la élite. Ha estado anteriormente en el Bermeo y eso creo que desde muy joven creo que le ha ido muy bien para, bueno, pues para ver un poco lo que es exigirse en un partido complicado contra gente más mayor, y además creo que como futbolista individualmente tiene un aspecto físico avanzado, un tren inferior que es que realmente le aventaja respecto a muchos de sus compañeros, especialmente para una posición como centro del campo, más aún en un estilo pues que demanda mucho físicamente como es del Athletic Club, especialmente a la hora de defender, y además, como digo, también se puede hablar de las condiciones técnicas que tiene Jaureguizar. Es un jugador que tiene una facilidad espectacular, inmensa para distribuir el balón, además no solo en el pase, también en el control, en la gestualidad a la hora de girarse, de conducir, o sea, creo que en ese aspecto estamos hablando de un centrocampista muy muy completo y además pues eso, lo lleva al impacto a nivel de juego, y eso, como os digo, creo que juega a favor para estar hablando de un Jaureguizar que pues para la élite pues da la sensación de que parece que lleve 200 partidos, y no es así. Estamos hablando de casi un debutante, y que además este año pues ha tenido el premio, ¿no?, de tener el dorsal con el primer equipo, así que el año de consolidación, el año en el que tiene que mostrar pues ese salto es este, ¿no? Pero vamos a hablar un poco de lo que ha mostrado en estos dos últimos partidos, frente a Valencia y Atlético de Madrid, ¿no? Frente al Valencia jugó el partido completo de titular, y frente al Atlético de Madrid jugó alrededor de media hora. Empezando primero, bueno, se ha hablado de ese aspecto físico, de ese aspecto técnico, no se ha hablado de un nivel de concentración muy alto, tanto en ataque como en defensa. Todo esto vamos a intentar verlo en datos. Primero, en acciones con balón. Antes os mencionaba su capacidad del pase, su capacidad de fallar muy pocas entregas, y especialmente por la capacidad de visión que tiene él, y también por el aspecto técnico que tiene él, es decir, creo que tiene una buena capacidad para dar pases tensos, precisos, y eso se refleja en los mapas de pase. Fijaos, frente al Valencia, que jugó el partido completo, como os decía antes, hizo 42 pases, 39 de ellos con éxito. Solo falló 3 entregas. Y fijaos en el mapa de pases, a mí me gusta mucho porque muchos de ellos son verticales, hay mucho balón diagonal, buscando pues al extremo del lado contrario, pues teniendo en cuenta que partía más bien de un sector derecho. Pero es que fijaos que sí, hay mucho pase horizontal, que eso es evidente, el partido demanda muchas veces simplemente distribuir el balón de un lado a otro, pero es que de verdad, hay pases largos, envíos que seguramente demandan mucha precisión, y yo veo un punto de atrevimiento, especialmente en el sector derecho, hay muchos balones enviados hacia adelante, y eso creo que habla mucho de la personalidad, de los galones que muestra Jaureguizar en el campo, como también se puede ver en el partido frente al Atlético de Madrid, que jugó, como os decía, alrededor de media horita, y 18 pases que realizó y solo falló uno. Y nuevamente, aquí se puede ver un poco más claro porque, bueno, evidentemente cuando hay menos pases hay menos flechas por ver, ¿no? Pero se ve lo mismo, algo muy similar a lo que se ve en el mapa anterior, ¿no? Mucho atrevimiento, mucho balón habilitado por el sector izquierdo. Igual hay menos balones verticales respecto al partido frente al Valencia. También es verdad que la exigencia defensiva fue diferente. Creo que el Atlético de Madrid estuvo mejor plantado que el Valencia en ese sentido. Y eso se nota, ¿no? Y se refleja en este mapa de pases. Pero como digo, hombre, estamos hablando de 4 pases fallados en un partido y medio. Pues hombre, eso en primera división está al alcance de muy pocos. Entonces ahí ya tienes mucho en cuanto a datos que juegan a favor de Jaureguizar. Esto en vídeos se puede ver en acciones que a mí me han llamado mucho la atención cuando repasaba sus partidos de forma individual. Tiene una capacidad. Os decía antes el aspecto técnico, ¿no? Pero quiero que os fijéis en los clips que os voy a poner la capacidad que tiene para recibir en zonas medulares,
girarse y desplazar el balón con una facilidad inmensa. Y eso habla del aspecto técnico, de la facilidad que tiene para dar pases casi sin querer, es decir, de una forma muy automatizada y además con una precisión. De verdad, a mí personalmente me sorprende mucho. Y es algo que es verdad que vimos en el Bilbao Athletic, pero que trasladado en la élite, en primera división, pues tiene un mérito mayor, ¿no? Fijaos, cómo recibe por detrás de los delanteros y qué facilidad de girarse a uno o dos toques y habilitar el balón a Álvaro Saló pegado a banda izquierda. Fijaos aquí, da línea de pase, gira. Y nada, es que son dos toques y es que encima el balón va con una precisión que me parece, de verdad, muy, muy a tener en cuenta, no sé, creo que es un aspecto técnico que juega a su favor y que además también ha hablado de un nivel de concentración y de visión de juego que es reseñable, y aquí fijaos también esa precisión para realizar esa pared con Iñaki Williams, no sé, esto está, como os digo, al alcance de muy pocos, y fijaos sobre todo en este primer clip de cómo... o sea, ese balón que le da Álvaro Saló, eso es porque previamente ya sabe lo que tiene que hacer. Y eso para los entrenadores en aspecto formativo se insiste mucho. Es decir, esto de jugar a tan pocos toques y distribuir de forma tan rápida y de forma tan precisa, esto se insiste muchísimo en el fútbol formativo. Y esto se nota que lo tiene Jaureguizar. Esto es de un nivel de concentración muy alto, de una visión de juego muy considerable y además... lo bien perfilado que está siempre, la técnica y la finura que tiene para golpear esos balones de forma tan precisa. Insisto, esto es de un nivel muy alto para un centrocampista tan joven como él y recién, vamos, es verdad que la temporada pasada tuvo algunos minutos, pero fueron 3 o 4 ratos contados. O sea, creo que el impacto, el salto, es el que creo que va a dar este año. Yo creo que este año va a ser la temporada en la que se va a ver mucho más impacto a nivel de minutos y así lo va a exigir además la temporada del Athletic, ¿no? Os hablaba de ese aspecto técnico de distribución, pero también para proteger el balón. Os comentaba que tiene un aspecto físico importante en su tren inferior. Y eso se nota en el juego. Hay un impacto. Es una pena porque yo no tengo métricas bueno, de aspecto físico. Eso lo suele tener el club y tienen métricas pues bueno, muy, muy bien medidas para ver cuánto corre en los partidos que disputa, o bueno, hay diferentes métricas que miden pues el nivel físico de los futbolistas, ¿no? Y estoy seguro que los datos de Jaureguizar deben ser muy altos, ¿no? Pero bueno, lo bueno es que tenemos el ojo humano y podemos ver acciones como esta en la que Jaureguizar, con lo bajito que es, la facilidad con la que se impone a sus rivales. Fijaos aquí, para proteger el balón, cómo se lleva ese balón dividido, pues para, no sé, o sea, me parece, se impone con una facilidad aquí porque le terminan cometiendo falta. Pero esto, insisto, para lo debutante que es, para lo bajito que es un jugador que no destaca por su estatura. Y eso es de una fuerza física que hay que tener en cuenta. No sé, si os dais cuenta, estamos hablando de un jugador muy completo en muchas facetas del juego, en la distribución, en la protección de balón, a la hora de conducirlo. Ahora hablaremos del aspecto físico, no sé, eso para un entrenador, para Ernesto Valverde, es una bendición, porque te sirve ahora para muchos aspectos del juego, y para el juego del Athletic, pues tener un jugador como él en un doble pivote y jugar a diferentes alturas, esto es una pasada, y eso eleva mucho más el techo de Jaureguizar y el impacto que puede tener a nivel de juego. Os comentaba el tema defensivo, pues fijaos, en tema datos, recogidos de Y Scout, los anteriores también eran, las anteriores gráficas que os he mostrado también eran de Y Scout. Fijaos a nivel de duelos, especialmente el partido frente al Valencia, que evidentemente un partido de 96 minutos jugados, pues hombre, te deja... bueno, el contexto es más diferente que si juegas 34 últimos minutos frente al Atlético, ¿no? Pero fijaos, 7 de 9 duelos defensivos ganados ante un Valencia bueno, que no es poca cosa. Sumado a las 5 intercepciones que hay que tener en cuenta también para Jaureguizar, que antes os mostraba el nivel de concentración, luego os enseñaré un vídeo que también muestra el por qué también tiene tanta facilidad para interceptar ese tipo de balones. Y fijaos, a nivel de recuperaciones, marcado a vuestra derecha en un recuadro rojo, 8 recuperaciones frente al Valencia y 5 ante el Atlético de Madrid. En poco más de... bueno, en hora y media de juego. Insisto, un jugador con esa facilidad distribuidora, con capacidad para proteger el balón, para superar líneas, y que además te sepa recuperar balones, en parte por su desempeño físico, es un jugador que tiene unas condiciones muy preparadas, muy altas, para la élite, porque no hay jugadores tan completos, o es difícil encontrar ese tipo de jugadores y que además
te muestren este nivel físico siendo casi debutantes de la élite. O sea que realmente hay que tenerlo muy en cuenta. Lo del tema de la concentración, más esas intercepciones que os comentaba antes. Jaureguizar, tú le ves jugar y da la sensación de que está metido en el partido, pero vamos, desde el minuto 0 hasta el minuto 90. Y eso se ve en las acciones que realiza. Y más allá de su aspecto físico, que lo agradece, porque eso se nota a la hora de jugar, a la hora de defender, de cortar balones, de disputar acciones, es que es un jugador que se activa muy bien tras pérdida, y que eso se nota porque está muy atento a los balones que hay divididos, cuando tiene que ir a cortarlos. Y fijaos en esta acción, que es lo que os muestro, ¿no? Cuelga el balón Sánchez, despeja al Valencia, y esa capacidad de cortar el balón, de ir a donde está ahí e imponerse al jugador de la Valencia, que era el que tenía ventaja, esto es de estar muy concentrado, que lo diré bien. Pero de verdad, eso hay que tenerlo muy en cuenta para el élite, porque estar metido en un partido va mucho más allá de tener buenas condiciones, porque buenas condiciones como futbolistas hay muchos en el mundo, pero que estén tan metidos en el partido, pocos. Y luego, pues bueno, acciones defensivas que se pueden destacar de él, pues fijaos, ¿no? Lo que os decía antes, de cómo se impone, de cómo le gana un balón simplemente metiendo el cuerpo. Fijaos aquí una acción individual del jugador del Valencia, cómo le gana en carrera, cómo le consigue robar el balón, ganándole en carrera al jugador del Valencia, cortar balones, lo que os decía antes, cómo la intensidad con la que juega Jaureguizar en las disputas, en los robos de balón, eso... para la presión tras pérdida, para la forma de defender hacia adelante del Athletic, pues se agradece una barbaridad. Como os digo, un nivel defensivo altísimo, muy a tener en cuenta para un jugador tan completo como él, que sobre todo, lejos de la intensidad y la concentración que él aplica a la hora de jugar, sobre todo es por el aspecto físico. O sea, realmente ese tipo de balones divididos, esas disputas, esos robos, vienen precisamente de que su tren inferior es muy bueno y como os digo, se traslada en el impacto de su juego, y en el aspecto defensivo, pues evidentemente se nota, ¿no? Y además, una cosa que no os he comentado con balón, es que siempre está ahí, realmente siempre le ves dando apoyos. En las secciones que os ponía antes de cómo recibe, da la sensación de que Jaureguizar siempre te da una línea de pase, siempre está ahí, siempre tú levantas la cabeza y esté en el medio de campo, esté en una situación lateral como esta, siempre da la sensación de que está solo, de que siempre, no sé, es un jugador que tiene una buena interpretación de juego. Y eso para los compañeros en el impacto colectivo. Fijaos aquí cómo se ofrece a la espalda de la primera línea de presión de Valencia, y eso es una bendición. O fijaos aquí, siempre un apoyo para Iñaki Williams para realizar esta pared. Esto también, o sea, hay que tenerlo en cuenta. Fijaos la de cosas que vamos a destacar de Jaureguizar, y eso teniendo en cuenta en el contexto del Athletic. Esa irrupción es clave. O sea, estamos hablando de un calendario muy exigido para el Athletic, estamos hablando de que es una pieza fundamental para el centro del campo, para muchos de los aspectos del juego del Athletic, tanto para la distribución de balón, como para la presión tras pérdida que os comentaba antes, para la intensidad que se aplica para robar alto, y teniendo en cuenta que tienes un jugador vital como Galarreta en el centro del campo, que lo estamos echando mucho en falta en este inicio de temporada, pues que suele perderse muchos partidos por problemas físicos. Hombre, tenerle a él como alternativa, como plan B para suplirle, es que igual no es un sustituto, no es un parche. Estamos hablando de un jugador muy serio, y a mi parecer, yo creo que si, evidentemente el reto que tiene Jaureguizar es mantener esto que hemos visto, como quien dice, en un par de partidos, en 2 ratos, una forma de hablar un poco coloquial. El reto está en mantenerlo de forma regular, en verlo a lo largo de la temporada. Si es así, si lo cumple, que yo creo que tiene las condiciones más que óptimas para hacerlo, estamos hablando de un jugador, bueno, de un fichaje espectacular, como quien dice, a coste cero, de Lezama, formado en esta cantera. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Antes de terminar, os he puesto al final un bonus clip. En los vídeos que os he puesto, en esas recepciones, en esos giros, en esos desplazamientos, ¿no recuerda a alguien? ¿No recuerda a un jugador del Athletic que hemos visto en los últimos años? Bueno, yo os lo dejo como reto, como aspecto a comentar en los comentarios, aparte de lo que os parece Jaureguizar, de lo que hemos comentado, otras cosas que os sugiere. Pero no sé, yo viendo sus acciones me recordaba a un jugador que está a día de hoy en el Athletic, y que cuando era un poco más joven
tenía la misma gestualidad, la misma forma de jugar. No sé si... Habría que preguntárselo, ¿eh? Si es uno de los jugadores de los que se ha fijado. No sé si estaréis pensando en el mismo que yo, pero bueno, os lo dejo ahí como bonus clip, como un pequeño colofón al vídeo, a ver si realmente estáis pensando en el mismo que yo. Así que bueno, nada más por mi parte, espero que os haya gustado este análisis del vuelo de Mikel Jauregui. Me parece interesantísimo el inicio que ha realizado este futbolista. A mi parecer, como os digo, creo que su impacto va a ser más serio de lo que parece. Más aún que yo creo que el de Unai Gómez en la temporada pasada, que no fue poco. Así que bueno, nada más por mi parte, espero que os haya gustado y nos veremos en el próximo vídeo. ¡Agur!